Me toca cerrar hablando del último de los profetas menores, que tiene un mensaje muy conmovedor. Nosotros conocemos Malaquías casi solo por lo que leyó el hermano Roberto por Malaquías 3:10, y cuando alguien dice, abran su Biblia en Malaquías, la gente dice, ya van a hablar de dinero, porque casi siempre pensamos que solo tiene que ver con el contexto del diezmo. Pero voy a introducirme de esta manera antes de ir a la palabra del Señor, que es Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 8. Quizás después no le va a decir nada que está a la par hasta el final, pero ahorita ponga su mano y dígale, ¿qué haría? Si estás en la estación del tren y te dicen que el último está por pasar y que el próximo lo hará en 400 años. Porque después de la voz de Malaquías pasaron 400 años hasta que volvió otra voz profética. 400 años. Este era el último tren en el que la nación podía subirse para atender la voz de Dios. Iban a pasar 400 años hasta que apareciera. Malaquías habla que vendría uno como Elías. 400 años. Y creo que hoy Dios le dice lo mismo a Joaquín. Es el último tren de los 12 que han pasado. Que Dios hable a nuestros días. No vaya a ser que nos toque esperar 400 años para que Dios una vez más envíe una voz profética. Y dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 8. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ya solo esa expresión contra Israel habla que es una palabra profética de confrontación. Yo os he amado, dice Jehová, y con todo decís, ¿en qué nos amaste? Mire qué interesante. Dios le dice a la nación, yo os he amado, y la nación le responde, ¿en qué nos has amado? Eso es como que una mamá le diga a sus hijos, yo los amo, y sus hijos le digan, ¿y cómo es que nos amas? Bueno, les cocino, les lavo, les plancho, la casa está aseada, y todavía ustedes creen que no los amo. Y Dios le está diciendo a la nación, yo los he amado, y la nación le dice, ¿en qué? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y aún así amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y solamente aquí podríamos pasar una hora explicando eso, pero en otra ocasión lo vemos. Y convertí sus montes en desolación, refiriéndose a lo que Dios le había dicho a la nación por medio de Abías, que ya lo estudiamos, a los descendientes de Esaú, que fue Edom. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aunque Edom dijese, hemos sido abatidos, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y el pueblo al que Jehová ha reprobado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, Jehová es grande hasta más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira qué interesante, Dios le dice, el Hijo y el siervo saben lo que es honrar, obedecer, sujetarse. Pero ustedes dicen que yo soy su Dios y su Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Ponga la mano que se la para y dile, ay, ¿qué hago? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu gobernador
¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios le está diciendo a la nación: ustedes van delante de su príncipe, y a su príncipe no le llevan el pan que se venció hace 2 semanas, pero a mí sí me lo traen. Ustedes se presentan delante de su príncipe y a él le compran algo porque dicen: es el príncipe que hay y hay que honrarlo. A mí me traen lo enfermo, lo cojo, lo que no sirve. Eso es lo que me presentan a mí. Gracias a Dios que eso lo dice Dios por medio de Malaquías, no lo digo yo. No he empezado el mensaje y ya veo que los rostros están así como a la defensiva. No, pero eso es lo que está diciendo la palabra. Mire qué cierre más interesante de los profetas. Antes que el último tren pase, y antes que haya ese periodo que se le conoce como el periodo intertestamentario o el periodo del silencio de 400 años aproximadamente, Dios deja una voz para una nación, que es la nación de Israel, que, como lo dije, Ageo, Zacarías y Malaquías ya no le hablan a los que iban a ir a la cautividad, le hablan a los que vienen de la cautividad. Ya no le hablan a aquellos que tienen temor que la nación sea destruida, le habla a los que tienen que reconstruir la nación: la muralla, el templo, las casas, las ciudades. Y entonces Malaquías es el fuego que purifica hasta lo último, es esa voz de fuego que purifica hasta lo último de parte de Dios en la vida de cada uno de aquellos que para ese momento eran parte de la nación de Israel. Hay algunos elementos interesantes que a mí me llaman la atención. Primero, es la pregunta que hace Dios por medio del profeta: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Lo segundo es que nos presenta a un pueblo adormecido, a un pueblo dormido, a un pueblo que, si bien es cierto, va al templo, pero va al templo de manera rutinaria. A un pueblo que, si bien es cierto, lleva la ofrenda, pero su corazón no está en la ofrenda. O sea, lleva una ofrenda para salir del compromiso, para cumplir con un deber o para que su conciencia esté tranquila, pero su corazón no está en esa ofrenda, porque esa ofrenda al fin y al cabo se le dedicaba a Dios. Les he contado de la vez que nos regalaron, ¿verdad?, en la boda, aquel gran libro de anatomía en inglés, que yo sigo pensando: ¿para qué me llevaron ese libro de anatomía en inglés así de grande? Y ese fue mi regalo de boda. No sé quién fue, para írselo a devolver. ¿Cómo se sintiera que a usted le den en un regalo, sea, supóngase que sea su cumpleaños o lo que sea, que le lleven un libro de anatomía en inglés? ¿Qué le está demostrando eso? ¿Que solo salieron? ¿Y qué le traemos nosotros a Dios? Porque no me diga que cuando usted viene a la iglesia no sabe que viene para la iglesia y que no sabe que le debe de dar a Dios lo que Él se merece. Y no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando que sus manos no le pesen para aplaudir, que su boca no le pese para dar gloria a Dios, que no le pese para cantar, y ni eso le damos a Dios. No va a ser que vayamos al estadio o que los que van a jugar vayan a jugar a la cancha y allá se gritan y gritan, y aquí no abre la boca. Porque ya lo fui a ver y allá se grita y aquí ¿y qué no es a Dios a quien le están dando su adoración? ¿Dónde está la honra? El Dios que ustedes dicen es su Señor, ¿dónde está su honra? Usted no se duerme cuando está viendo su novela preferida. ¿Y por qué se vienen a dormir acá? ¿En donde la sueño? Aquí se quedan durmiendo. Cuando usted está en su casa, hasta se pelea con su esposo y su familia, no me interrumpan, no pasen.
Aquí suena el celular una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, salen 10 veces al baño. Pero decimos que honramos a Dios y que le tenemos reverencia. Y eso que no empezamos. Así estaba el pueblo, dormido. Entonces tiene que venir la voz profética para despertarlo. Y le dice: ustedes dicen que me honran. ¿Dónde está? No la veo, dice el Señor. Ustedes dicen que soy su Señor. Yo no veo que me obedezcan. Ustedes han hecho de mi mesa inmunda. ¿En qué? Le dice el pueblo: en que me traen lo que no sirve. Y entonces el pueblo, imagínense que ustedes hubiéramos vivido ahí, ¿no? Se me pone roja la cara por lo menos, ¿verdad? Pero de enojo y decir: ¿y el Señor por qué nos está hablando de esta manera? El tiempo no me va a dar, porque obviamente es mucho contenido y no se trata, ¿verdad?, de quizás ver todo este día, pero quiero que vaya conmigo a un versículo que a mí me llama poderosamente la atención. Versículo 13 del capítulo 1. La nación dijo: habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y lo habéis tratado con desdén. ¿Qué significa fastidio? Cuando usted dice: esto me fastidia, ¿qué quiere decir? Le molesta, le aburre. Y dice el versículo 13: habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y lo habéis tratado con desdén, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y así presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Miren, Dios mío, Dios le pregunta: ustedes me menosprecian. Y el pueblo que se congregaba a la boquín dijo: ¿y en qué te hemos menospreciado? Es que lo que me traes no es ni tuyo, te lo robaste, y robado me lo traes y me lo dedicas, y quieres que yo te acepte eso. No se enoje conmigo, hermano. Eso dice Malaquías. Yo estoy contento. Ya me predicó el Señor a mí también. Mire qué tremendo. El pueblo decía: qué fastidio es eso. En vez de que le fuera una causa de gozo, de privilegio, de honra. Tanto que dicen que hay que cantar, que aplaudamos, que nos levantamos, que nos sentemos. El pueblo decía: esto es fastidio. Así lo llamaban. Y entonces, cuando ellos llegaban contentos delante del sacerdote a presentar su ofrenda, el sacerdote se la recibía, porque pues sí, el sacerdote al fin y al cabo es un hombre y al hombre lo pueden engañar, pero Dios dice: ¿y cómo es que me traen lo robado? ¿O cómo es que me dedican lo enfermo? ¿O cómo es que me traen lo cojo? Y yo sé que cualquiera podría decir: ah, qué bárbaro el Señor, pero es que acaso eso a Dios no le importa el sacrificio. No, el problema es que Dios ya había establecido cómo debía de ser lo que se llevaba, y el pueblo lo sabía. Pero voy a terminar la introducción acá. Supóngase que usted va a comprar queso y le dice: mire, pues le voy a dar la mitad del queso porque fíjese que tenía hambre. Pero le dice la vendedora: pero ya me lo comí, pero la otra parte no se la he jugado, llévese. ¿Se la llevaría usted? O que le digan a usted: hermana, la gallina va accidenta.
Pero ¿cómo es para su familia? Una buena sopa. ¿Se la llevaría usted? ¿Y cómo es que a Dios le damos lo que nos sobra? Lo que no nos cuesta. Ponga al hermano que está a la par de una sorpresa y diga, esto empieza. Sobre la espalda, esto empieza. Ahora, Malaquías no es un libro para pedir dinero. Por eso digo que muchos cuando leen Malaquías 3:10 dicen, que van a hablar de dinero. Porque no, Malaquías es más que eso. Malaquías es un llamado de parte de Dios para que la nación no cometa el error que cometieron sus padres. El error de los padres de esta nación era haberse olvidado de Dios y haberlo tratado con desdén, haberlo menospreciado. Ustedes tienen un bosquejo desarrollado. La primera idea que tienen ahí es sobre el amor olvidado, y eso se ve también con el contexto de la fidelidad que ha sido traicionada. Eso lo dice del versículo 2 al 5 del capítulo 1. Y es cuando el Señor le dice esta declaración: yo los he amado. Pero el pueblo dijo: ¿en qué nos has amado? Pero ¿por qué cuestionaba el pueblo el amor de Dios? Porque de alguna manera la perspectiva del pueblo estaba nublada por la rutina, por la tradición y por los problemas. Y hermanos, problemas vamos a tener todos. Rutina de alguna manera la tenemos todos. Yo le aseguro que en algún momento, cuando usted se enfoque en todo lo que hace, algún día, vamos a ver, hermana Lidia se debe ocurrir de hacer horchata, aunque le guste hacer horchata, porque están haciendo lo mismo, y lo mismo, uno puede decir, ¡ay! Pero luego reconocemos que ese es un medio por el cual Dios nos bendice. Y entonces la perspectiva cambia. Dios entonces, el pueblo le dice: tú dices que nos has amado, pero ¿por qué estamos en medio de una situación difícil? Dios le dice: es que ustedes solo se concentran en la circunstancia humana y no ven que yo los guardo, los bendigo, los sostengo, les proveo, los consuelo, les fortalezco. Cuando el corazón se enfría, incluso el amor eterno de Dios parece insuficiente. Cuando un corazón se ha enfriado producto de todo esto que vemos, porque no era fácil para ellos esa condición en la que ellos sentían, donde veían que otros prosperaban, y eso al final ellos lo van a decir. Al final el pueblo dijo: pero es que, ¿de qué nos sirve nosotros temer a Jehová? Si nosotros vemos que el malo progresa, y a nosotros ¿qué nos cuesta ir siquiera sacando para lo necesario? Ese era el argumento de ellos. Dios le recuerda que los eligió. Le dice: quiero prueba de que los amé. Pues yo hubiera elegido a Esaú, pero elegí a Jacob. Le está hablando del origen de ellos. Y le dije: yo los elegí. Hermano, Dios lo eligió a usted. Y lo eligió por medio de Cristo Jesús. Y aunque usted y yo no lo merecíamos, Él nos amó. Como usted y yo no lo íbamos a buscar, entonces Dios envió a su Hijo para trazar un puente, para que de Él fuéramos reconciliados. Y si estamos aquí, no es por la cara bonita que tenemos, es porque Cristo tuvo que venir a rescatarnos. Y a veces todavía decimos: ¿y en qué me amará el Señor? ¿En qué me amará? Y todavía decimos: Señor, dame una muestra de que me amas, dame una señal de que me amas. Entonces Malaquías le dice: ya les envié a Cristo, la señal más grande de mi amor por ustedes. Pero Dios también les recuerda su fidelidad, y esa fidelidad les dice que, mire, el pueblo les dice: ¿en qué nos has amado? El pueblo le dice: ¿se acuerdan de los 430 años en Egipto? ¿Y se acuerdan de los 40 años en el desierto? ¿Y se acuerdan de la tierra que fluye leche y miel? ¿Y se acuerdan de todo? O sea, y empiezan: ¿y se acuerdan cuando les di maná? ¿Y se acuerdan cuando salió agua de la roca? ¿Y se acuerdan cuando los libré en medio del mar rojo? ¿Y se acuerdan cuando se abrió el Jordán? ¿Y se acuerdan cuando cayeron las murallas de Jericó? ¿Y se acuerdan cuando se detuvo el sol y la luna para que pudieran vencer? ¿Y se acuerdan cuando los he prosperado? Porque el pueblo decía: ¿en qué nos has amado? Y el Señor tenía una gran lista. ¿Nos ha amado Dios? La Biblia dice que con amor eterno nos ha amado.
Pero también Dios le dice, y los he cuidado. Porque obviamente en todo ese peregrinaje para cuando se escribe Malaquías ya llevaban 1200 años de historia como nación. Le dice, yo los he cuidado. Ustedes ya no existieran. Ustedes han sido destruidos como otras naciones. Y por eso le dice, te acuerdas de tu hermano, te acuerdas de Edom, ya no existe nada. Así estuvieras tú. Pero si todavía estás es porque yo te he cuidado. ¿Saben por qué usted está acá? ¿Saben cuando usted andaba en cosas mal? ¿Saben por qué no está en consecuencias mayores o peores? Todos nosotros, porque ninguno de nosotros está aquí por bueno. Estamos aquí porque nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero ¿saben por qué estamos hoy acá? Porque Dios nos ha cuidado. Y todavía le preguntamos a Dios, ¿pero en qué nos hablas? Y Dios le hace aquí hace una pequeña exégesis, ¿verdad? Quédese hasta que se cierre. Le dije, todo esto lo sé. El amor de Dios no depende de cómo nos sentimos, depende de su fidelidad. Miren, tratando nosotros de trazar un paralelo, levante la mano todos los que estamos felizmente casados. ¿Alguna vez usted se ha enojado con su esposo o su esposa? Sí. Y cuando usted está enojado, ¿usted le sirve de la misma manera a su esposo? Posiblemente hay algo que cambie, ¿verdad? El tono de voz, la gentileza, la sonrisa. Tal vez le sirven la comida, pero no le dicen nada y solo se la dejan ahí. Pero el amor de Dios no depende de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, depende de su fidelidad. ¿Por qué nosotros, todos nosotros, a través de nuestras acciones, muchas veces lo que hacemos con nuestras acciones o lo que provocaríamos con nuestras acciones hacia otro es que nos deje de amar? Pero aunque estas acciones las hacemos hacia Dios, Él no nos deja de amar, porque dice la Biblia que Él no se puede negar a sí mismo y Él ha prometido amarnos. Eso no quiere decir que no nos va a disciplinar, le estoy hablando que no nos va a dejar de amar, y hasta el último hálito de vida va a estar esperando que nos arrepintamos y que realmente nos convirtamos de todo corazón. El amor olvidado es entonces el declive o la decadencia espiritual de cualquier persona, incluyendo nosotros como ministros, porque el profeta le hace un llamado fuerte a los sacerdotes y después se lo va a hacer. Lo segundo que encuentro acá son sacrificios, pero esos sacrificios carecen de fuego y carecen de honra. Del versículo 6 al versículo 14, la idea principal es: ¿dónde está mi honra?, dice Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes ofrecían animales defectuosos, había culto, pero no había temor. Este llamado es para ambos. Es un llamado para el pueblo, porque ¿quién llevaba la ofrenda? Pero ¿quién la presentaba? Entonces el sacerdote también era cómplice, porque el sacerdote bien le podía decir al pueblo: esto no es lo que Dios ha dicho, pero el sacerdote lo aceptaba y se lo presentaba, porque al final de ahí comía. No sé si me estoy dando a entender. Es como que nosotros los pastores no digamos nada porque tengamos miedo que la gente deje de ofrendar y diezmar. Entonces nos volvemos en cómplices. ¿Me estoy dando a comprender? Porque ¿a quién le llevaban las ofrendas? A los sacerdotes. ¿Y quiénes la ofrecían? A los sacerdotes. Al final también tenían culpa. ¿Y a quién se la ofrecían, hermano? ¡Qué sinvergüenza de sacerdotes! Así como se nos podría decir que es sinvergüenza de pastores. Y es cierto. Porque ¿quiénes la ofrecían? Ellos. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué era? La ofrenda. ¿Para quién? Para eso. Entonces Dios le dice, hay una traducción que es más fuerte y dice: llévala donde tu príncipe, a ver si no te la tiene en la cara. Aquí en la versión que leímos dice: preséntala ante tu gobernador, a ver si te la acepta.
habla es de la condición del corazón. La estima, la honra, el amor manifestado a través de una acción puntual. Lo sagrado fue banalizado, tratado como una carga, tratado como un fastidio. La adoración era externa, pero el corazón estaba hastiado de eso. ¿Se imagina usted? Estar cantando pero no querer cantar, estar aquí pero no querer estar aquí, estar oyéndome pero no querer oír la palabra. Porque el pueblo decía: qué fastidio es esto. Ahora, de aquí podemos también comprender que Dios da un principio, y es que Dios no recibe lo que sobra, Dios recibe lo que lo honra. Un hermano que está a la pared, dígale: Dios recibe no lo que sobra, sino lo que lo honra. Y quiero ser claro, porque Dios es justo, y Dios, bajo el contexto que nos conoce, obviamente Él sabe las limitantes de cada uno, pero dentro de esas limitantes Él sabe lo que lo honra a Él. ¿Me doy a entender? Mi abuelita paterna contaba que muchas veces ellos estaban en una litigia seria, pero dice que ella trataba que su casa estuviera limpia y que por lo menos café tenía, y cuando no tenía azúcar había panela, y con eso tocaba endulzar. Entonces cuando llegaba alguien por lo menos le daban café con, pero para ella era, le estaba compartiendo de qué. Seamos honestos, ¿qué le traemos a Dios? Según su capacidad, ¿qué le traemos a Dios? ¿Qué le damos? ¿Qué le ofrecemos? No sea como los demás, no piensen que le estoy hablando de pisto, no, ni le voy a pedir. ¿Con qué actitud venimos? Voy a dormir en la casa del Señor. ¿Y de qué se trató el culto? A saber, porque estuve dormida las 2 horas. ¿Con qué actitud ejercemos los ministerios que podemos ejercer? Como dice un comentarista, le ponemos alma, corazón y vida. O usted estando aquí viene a ver qué canta. Y aquí viene a tratar de armar la cadena de bodas, porque no le puso alma, corazón y vida en los 8 días que tuvo. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Actitud. Él sabe la actitud de nuestro corazón. ¿O estamos haciendo algo para que la gente nos vea y nos aplaude? Entonces Dios nos va a recordar que Él no comparte su gloria con nadie. Actitud. ¿Qué le traemos a Dios? Pregúntese usted, como yo me pregunté, ¿qué le traemos a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Él? ¿Cuál es nuestra honra para Él? El fuego en ese momento se estaba extinguiendo porque el pueblo lo había menospreciado. Entonces, un altar sin fuego es solamente una mesa, nada más. El altar necesita fuego para que se pueda completar el símbolo de la ofrenda, pero un altar sin fuego es una mesa más. Una iglesia sin la presencia de Dios no es iglesia, porque lo que transforma, cambia, quebranta, sana, vivifica, convence es la presencia de Dios en medio nuestro. Lo que ofrecemos a otros, eso implica o refleja lo que esa persona representa para nosotros. ¿Sabe que mi esposa, que casi siempre me dice, es que está bien que me ocupes en ejemplos, pero ocupame en ejemplos bonitos? Entonces, mi esposa tiene una cualidad, yo la reconozco. Mi esposa, cuando me va a regalar algo a mí, de veras que me regala algo que a mí me da vergüenza. No que me lo regale, sino, digo yo no le regalo eso.
estoy abriendo mi corazón. Yo a veces, voy a poner un ejemplo, yo a veces estoy feliz que le llevo, por decir algo, una loción de $15. Y cuando ella me regala una, uy, esta vale 50, digo yo. ¿Quién me terminó regalando más? Ella. ¿Y a quién le ingresa más? En teoría los dos, ¿verdad? Pero me refiero de los dos, ¿a quién le ingresa más? A mí. Estoy abriendo mi corazón. Ustedes, santos hombres, no padecen de eso. Por eso que aquí nunca suenan monedas en las ofrendas. Pero mi esposa hace poco me dijo, manda el día del maestro una loción. Y yo, excelente. Por lo menos un ramo de flores que vale $15 le llevo yo. Pero el punto es que lo que usted da refleja lo que le importa a esa persona. ¿Qué le traemos a Dios? Y esto que todavía llenamos nuestra boca diciendo, es que mi Dios es bello, lindo. ¿Pero qué le traemos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le damos? Y ahí que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo integral, de nuestra actitud, nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro servicio, para aquel que lo merece. Lo tercero que encuentro acá es que el sacerdocio era un sacerdocio sin peso y los ministros eran ministros sin voz. El sacerdote debe de mantener la sabiduría y guardarla, porque él es el mensajero del Señor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9, no lo podemos ir leyendo, pero usted va a ver ahí, lo puede ver más tarde, que los sacerdotes literalmente habían caído en la misma situación que el pueblo. Era un liderazgo espiritual muy ligero, era un liderazgo que no corregía. ¿Quién tenía que decirle al pueblo que esas no eran las ofrendas que Dios merecía? Pero el sacerdote no decía. Hoy vivimos una época en la que no se nos gusta que nos digan las cosas. Eso es generalizado. No solo son los jóvenes o los adolescentes o la nueva generación, los adultos, todos. No nos gusta que se nos confronte. Como el respeto que me merecen los adultos dicen, no, si yo ya viví, yo sé más que vos. No, es que no le estoy diciendo que sepa más que yo, le estoy diciendo lo que Dios dice. Pero como les he dicho, y no es una ofensa, porque camino para ir yo, entre uno más mayor se hace, más terco se hace. Y como dicen ustedes, uno será garabato uno solo. Y eso le he dicho, ¿no? Que usted le da la sopa de pata, ¿y para qué va a comer? ¿Para qué se la come? Y ahí venimos todos, no, pero le voy a echar más agua. Pues sí. Después va a estar enfermo. Mire, esto es como que usted vaya a un lugar y diga, por favor denme huevo frito, plátano frito, crema, frijoles fritos, café, pero me da esplenda. Eso es terquedad, hermano. Y si a usted en su casa se lo dicen, usted se enoja. Al final, el que luego está con problemas gástricos, ¿quién es? Pues la persona que no obedece. Le estoy poniendo cosas cotidianas. El problema acá es que el pueblo decía, pero ¿por qué estamos como estamos? No entendemos. Dios le dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Y el pueblo decía, pero es que no entendemos por qué estamos así. Y el pueblo dice, ¿por qué no me obedecen?
Dios le dice al pueblo: ¿por qué me traen lo que no sirve? El pueblo decía: pero es que cumplimos. ¿De veras cumplen? Porque me traen lo robado, me traen lo enfermo, me traen lo pobre, me traen lo que no sirve. ¿Están conmigo, hermano? Denle una sorpresa que está en la par y dígale: el Señor nos está hablando esta mañana. Ahora, por eso les decía que la figura del tren, que la ocupa uno de los teólogos del siglo pasado, dice que pasarían 400 años hasta que otro tren profético apareciera. Aquí hay una advertencia, y es que si ellos siguen despreciándolo y no honran el pacto, van a volver a pasar por lo que sus padres pasaron. Y efectivamente así fue. En los 400 años, si usted está su Biblia en Malaquías, usted va a ver que, bueno, si su Biblia es muy parecida a la mayoría, de Malaquías a Mateo, ¿cuánto hay? Si es en el contexto de su Biblia, una página. Pero si es en el contexto de la historia, 400 años. Pero en esos 400 años hubieron cambios políticos, culturales y religiosos. Políticos, porque ya no eran los persas, fueron los griegos, los romanos, y la nación padeció, porque la nación no atendió esta voz profética. Culturales, porque ellos no aprendieron del error de sus padres, y entonces se volvieron a mezclar y a hacer cosas que no debían hacer. Por eso cuando aparezca la próxima voz profética, esa voz profética le va a iniciar, imagínense, se cierra un capítulo, y cuando se abre el capítulo en Mateo, la voz profética le dice: arrepiéntanse de sus caminos. O sea que en 400 años, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿No habían hecho? Y antes de ir a la cautividad, ¿qué había pasado? ¿Que no habían hecho? Ponga la mano el que sabe parar con mucho amor en el Señor, pregúntele: ¿cuántos años llevas oyendo? Hablamos de escuchar esa voz profética de parte de Dios. La gloria no se puede sostener donde no hay reverencia a la palabra de Dios. No hablo de la veneración a un hombre. Hablo que la gloria no se puede sostener donde no hay reverencia por la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios al final la que guía nuestras vidas. No se trata de lo que diga un hombre, hermanos. Estos sábados que hemos estado con los jóvenes en la serie de las 95 tesis, yo les decía a ellos que sin darnos cuenta el mundo nos está readoctrinando a la forma de pensar, a la forma de cómo llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, tal como la Biblia lo dijo. No se trata aún de lo que yo le diga, hermano, se trata de lo que la palabra de Dios ahí establece, que es la verdad eterna que no cambia. Pero la nación de veras estaba mal. Lo otro es que había matrimonios quebrados porque el pacto se había roto. Y eso sale desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Y quiero leerlo, eso sí quiero leerlo, dice: y esta es otra cosa: hacéis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, porque no mira más vuestra ofrenda, ni la acepta con gusto de vuestras manos. Y decís: ¿por qué? ¿Por qué no lo acepta? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. Mire, para que usted tenga una idea, ¿qué pasaba acá? Se lo voy a poner en el lenguaje nuestro. Uno de hombre llega a los 50 años, este es para que usted lo entienda mejor. Y entonces uno dice: uy, esta mi esposa ya no es la de hace 25 años. Entonces venía y buscaban a la de 25 y repudiaban a la de 50. Eso lo hacían los santos hombres de Dios.
No lo digo yo, ahí lo dice la Biblia. Mira el pueblo de Dios cómo se comportaba. Entonces los hombres hacían competencia por dar carta de repudio. Entonces llegó el momento en que en Israel, en este momento, había muchas viudas o mujeres repudiadas. Las viudas, pues obviamente era un contexto que sus esposos habían muerto. Pero las mujeres repudiadas tenían el mismo problema que las viudas. Se quedaban sin derechos porque era una sociedad machista, patriarcal, en donde la mujer no podía heredar por sí misma. Entonces Dios le dice a la nación, porque la nación le dice: ¿por qué no aceptan nuestra ofrenda? Y le dice: porque yo no puedo aceptar aquello que viene de un corazón desleal. Y ellos le dicen: pero ¿en qué? ¿Por qué? ¿Cómo? En que ustedes han quebrado el pacto que hicieron con la mujer de su juventud. Claro, este era un simbolismo para nosotros también hoy en día. Dios llama a la fidelidad porque Él es fiel. Diga conmigo: Dios llama a la fidelidad porque Él es fiel. Entonces Él procura, Él anhela, Él desea que usted y yo seamos fieles. En este caso bajo la figura del matrimonio, porque Él es fiel. Y pocas veces me he detenido en esto, ¿saben? Y lo hablo en el contexto bíblico. No estamos señalando a nadie porque entendemos que cada uno lleva una lucha, pero sí, el contexto bíblico es lo que Dios dejó revelado. Y aunque existe algo que se llama divorcio, el anhelo de Dios es que el matrimonio pueda perdurar como un pacto fiel, porque es un pacto de amor. Por eso Él se pone como figura. Miren, ¿cuántas veces le hemos sido infiel a Dios? Hágale una pregunta que está a la par, dígale cuántas cartas de divorcio te hubiera dado Dios ya a ti. O sea, ¿cuántas veces hemos sido infiel? Pero Él permanece. Pero nuestra naturaleza es que si el que está sentado a la par a usted le hace algo malo, no solo que cuesta que lo olvide, que cuesta que lo perdone. Y ya usted dice: hermana, ¿qué hermana va a hacer eso? Cambiamos. Entonces Dios le está diciendo a la nación: yo quiero que ustedes sean fieles a mí, porque yo soy fiel con ustedes. Honrar el pacto, en este caso la figura del pacto matrimonial, era honrar a Dios. Es una santidad integral que no solo se manifestaba en su adoración externa litúrgica en el templo, sino en la casa. Pero entonces Malaquías hace un giro y habla sobre el mensajero que abre el camino. Malaquías capítulo 3, versículo 1, si usted lo tiene, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. Faltaban 400 años para que esto se cumpliera, pero ya lo estaba diciendo Malaquías. Aquí estaba hablando que el mensajero, que iba a ser Juan el Bautista, iba a aparecer de la nada diciéndole a la nación 400 años después: arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse y bautícense, porque detrás de mí viene uno, y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el mensajero, a diferencia de estos profetas, ese mensajero iba a ser enviado para mostrar la misericordia divina.
Juan el Bautista, aunque el mensaje parece confrontador, duro, aunque suena tosco, el mensaje de Juan el Bautista no es un mensaje de condenación, si usted lo estudia bien. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de misericordia. Arrepiéntanse, Dios los quiere perdonar, Dios los quiere restaurar y los ama tanto que pronto verán que ese Cordero está en medio de nosotros, va a hacer milagros, los va a salvar, los va a sanar, los va a liberar, les va a quitar las cadenas, ya no van a andar en oprobio, serán libres del pecado, tendrán vida eterna, la muerte ya no podrá contra ustedes, porque esa voz no es una voz para destruirnos, es una voz para restaurarnos. Yo les decía a los jóvenes ayer en la serie anoche, hay personas que hoy, no sé si usted ha visto a gente que está abrazando árboles. No crea que padece de la presión o de algo y que se va a desmayar. Hay gente que se está conectando con la madre naturaleza, según ellos. Y a través de ellos están ahí drenando sus malas vibras. Hermano, el hombre cuando no obedece a Dios obedece a cualquier cosa, por disparatada que sea. El hombre cuando se aleja de honrar a Dios es capaz de practicar cosas que realmente en el fondo no lo van a hacer libre. Y el problema es que rechazamos la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos hoy en día ser una voz que prepare los caminos. No tanto entretener las multitudes, sino ser una voz que prepare los caminos. El fuego del Espíritu Santo pueda preparar el terreno para cuando aparezca el Rey. Juan el Bautista fue el precursor, pero Juan el Bautista dijo: no se equivoquen, yo no soy el Mesías, yo soy uno que simple y sencillamente soy una voz que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí, Él es. Mis amados hermanos, por eso Pablo luego dice: somos vasos de barro. Mire, usted y yo tenemos los mismos problemas que las personas. Tenemos deuda, pagamos recibos, hay cosas, nos enfermamos, tenemos situaciones difíciles, pero en medio de eso, lo que nos hace diferente es lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da victoria, eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que la persona entonces puede decir: ¿qué es lo que ha hecho que tú salgas en victoria? Y podemos decirte: lo que tenemos, de eso te damos. Ser un mensajero antes que venga el Señor. Y entonces Malaquías habla sobre el fuego purificador. En el versículo 2 y versículo 3 dice: ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía del lavandero, y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, lo refinará como el oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Diga conmigo: Dios limpiará su casa primero. Eso es lo que está queriendo decir acá. Porque ¿a quién iba a venir ese Mesías? Iba a venir a la casa de Israel con el anhelo de querer purificar lo que era de él. Y para eso tendrán que ser sometidos al fuego que purifica. Pero este fuego no es de castigo, este fuego es de purificación. Amados hermanos, no debemos de tener temor del fuego que purifica. Creo yo que cuando nosotros estamos en medio de ese fuego que purifica, nos deberíamos de sentir alegres, porque esa es evidencia que Él no nos ha desechado, sino que nos está purificando. Nos está quitando aquellas asperezas que harán de nosotros mejores personas, para honra y gloria de su nombre. Dejemos que el Espíritu Santo refine nuestras motivaciones, refine nuestras palabras, refine nuestro carácter, refine nuestra conducta y todo aquello que tenga que ser quitado de nosotros. Levante su mano conmigo y diga: el fuego no destruye el oro, lo redefine. Eso hace el fuego. Lo purifica, lo perfecciona. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos destruye, nos purifica. Y entonces Malaquías cierra diciendo que un remanente temeroso será honrado. Y cuando usted vaya al versículo 16 al versículo 18, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero
Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante de él, para que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mientras unos se endurecían, otros se redefinían para Dios. Hubo una parte del pueblo que, aunque oyó esto, se endureció más. El tiempo ya no nos da, y esos son los que van a decir: ¿y de qué nos sirve temer a Jehová? Pero el remanente será un especial tesoro para Dios. Esta es una promesa que lo vemos a lo largo de la Biblia. Hoy pareciera ser que estamos ante una multitud indiferente, pero debemos de ser un remanente para Dios en este mundo. Y este remanente tendrá una recompensa. Ahora, yo quiero, hermanos, que usted por un momento comprenda esto. La esencia del mensaje del Evangelio no va a cambiar y no debe de cambiar. El problema es que nosotros, y cuando digo nosotros me incluyo yo, y no hablo solo de ustedes, hablo de todas las iglesias, es que, como lo decía ayer, el mundo nos empieza a redefinir los conceptos y la ideología. Y al final vivimos para lo inmediato, o sea, vivimos para lo de hoy, para lo de mañana, para lo de una semana, para lo de un mes. Y hermanos, si nosotros tuviéramos esto claro, desde el que les está predicando, nos sintiéramos satisfechos solo con lo que ya nos dieron, porque lo que ya nos dieron es más que suficiente, la salvación de nuestras vidas. Porque ¿quién más nos puede salvar? Y eso es lo que nos dieron, ¿o no? ¿Deberíamos estar agradecidos? Sí. Pero nos han educado a pensar que merecemos más. ¿Sí o no? Ponga la mano que está a la pared y dígale: nos han educado a que pensemos que merecemos más. Ahora, digan que está a la par suya. Pero la Biblia dice que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Y qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo Jesús? No, yo no le estoy queriendo decir que vivió en la miseria, no, pero me refiero a que tuvo Jesús. ¿Pasó hambre? ¿Oposición? ¿Fue rechazado? ¿Recibió injurias? ¿Le levantaron falsos? Entonces, ¿por qué se enoja a usted? Si se lo hicieron a Jesús, ¿por qué no quiere que se lo hagan a usted? Y eso es lo que nos cuesta entender. Y es interesante porque acá lo que Malaquías está queriendo decir es que la mayor recompensa vendrá a través del Señor. Esos 400 años de silencio serán la preparación adecuada para lo que viene. ¿Por qué el juicio debía de comenzar en casa? Con eso cierto. El juicio debía de comenzar en casa porque la gloria iba a llegar a la casa. Vea conmigo, el juicio debía empezar a casa porque la gloria iba a llegar a la casa. Entonces Juan el Bautista dice: he aquí, él es la última voz profética. Juan el Bautista. Aquí está. Mire qué dicha tuvo Juan, porque todos los profetas lo vieron por visiones. Juan lo vio, lo tocó, fue su primo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, por ese Cordero, usted y yo tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Ya no somos condenados, ya no somos hijos de ira, somos justificados, somos hijos de paz,
somos bendecidos, somos insertados en el tronco original, tenemos promesa de la garantía de nuestra salvación. La muerte ya no es un obstáculo para nosotros, hemos de resucitar, hemos de estar con Cristo por toda la eternidad. Sin embargo, el día a día hace que nos desenfoquemos. El día a día de las presiones hace que perdamos de vista lo que ya Dios nos hizo partícipe a nosotros. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Porque Dios nos recuerda que Él se ha sido fiel para cumplir la parte de Él. Yo creo que usted puede estar de pie un momento conmigo esta mañana, en lo que los chicos pasan.